Me convertí en nahual para vengarme de unos sicarios en Veracruz. Hola Pepe, buenas noches. Me gusta mucho tu contenido y quiero compartirte mi relato. Esto me sucedió hace algunos años en los límites de Veracruz y Tampico. Era de madrugada cuando estaba en casa con mi familia y escuchamos a los perros ladrar. De repente abrieron la puerta de un golpe. Mi padre tomó su arma y la accionó varias veces. Cayeron un par de hombres, pero luego una ráfaga de balas lo alcanzó y cayó al instante. Mi madre se encerró con nosotras en el baño y nos pegamos a la pared para evitar que los hombres atravesaran la puerta. Sin embargo, cuando lograron abrirla, mi madre los recibió. Logró contener a dos hombres, pero un tercero la dejó inconsciente. Antes de caer, logró golpearlo en la cabeza tumbándolo, pero para nuestra sorpresa, en ese momento entró la bestia. Así había escuchado que apodaban a ese horrible hombre en el pueblo. Era un tipo alto y corpulento de piel morena, quemada por el sol. Su reputación era conocida en todo el pueblo y sus alrededores. Todos le temíamos. Incluso algunos hombres lo habían contratado para obligarnos a vender nuestras tierras, y aquellos que no accedían simplemente desaparecían y ellos pasaban a quedarse con todo. Mi padre fue uno de los que no quiso vender la tierra, era lo único que teníamos. Cuando llegó la bestia, sujetó a mi madre de la blusa, levantándola hasta el techo. Ella intentó defenderse, pero con un simple movimiento le arrebató la blusa. Luego continuó con nosotras. Nos sacó a la fuerza de la casa, subió a mi hermana en la parte trasera de una camioneta y después me ofreció a sus hombres para que hicieran de mí lo que quisieran. Uno por uno fueron pasando. Ya se imaginarán lo que hicieron conmigo. La verdad es que no recuerdo mucho y no sé en qué momento caí desmayada. Solo sé que desperté en el asiento trasero de un auto, sin fuerzas, con todo el cuerpo adolorido. Aún así, logré abrir la puerta y en una curva salí disparado, cayendo rodando por una pendiente hasta unos matorrales. Escuché algunos disparos que impactaron cerca de donde estaba y luego se marcharon. Al amanecer, un anciano me encontró moribunda y me llevó a su casa en las faldas del cerro. Con cuidado curó mis heridas, entablilló mis huesos rotos y cuidó de mí durante 6 meses. Tardé ese tiempo en sanar por completo, y mientras lo hacía, solo pensaba en vengarme de la bestia y de sus malditos hombres. En mi estancia ahí no hablaba mucho, pero noté que venía gente desde muy lejos para pedir consejos, amuletos, remedios o saber de su futuro. El anciano era un chamán y sabía mucho sobre medicina herbolaria, infusiones, brebajes y cosas sobrenaturales. Mi madre me había hablado de ellos. Decía que podían ver el alma de las personas, hablar con espíritus, transformarse en animales e incluso hacer que lloviera. Una noche de luna llena, el chamán encendió una fogata y lanzó unas hierbas al fuego. Luego me dio de beber un líquido amargo. Sentí como el tiempo comenzó a hacerse lento. Se acercó a mí y puso su mano sobre mi pecho. Dijo que mi espíritu no estaba en armonía con mi cuerpo. La sed de venganza estaba alterando mi aura y eso era muy malo. Me pidió que inhalara el humo y lo mantuviera unos instantes dentro de mí. Después, con su mano izquierda, apretó mi vientre y lo empujó hacia arriba, explicando que en el estómago habitaba la venganza y era necesario liberar ese sentimiento. Subió su mano hasta mi pecho y al exhalar el humo sentí un gran alivio. De verdad, me sentí en paz como nunca en mi vida. También comentó que me ayudaría a conectar con mi animal interior. Entonces comenzó a aullar y una manada de coyotes bajó de la sierra. El más grande de ellos caminaba inquieto frente a mí. Sus ojos brillaban reflejando las llamas de la fogata. El anciano me indicó que no tuviera miedo. Al parecer, el coyote me había escogido a mí. El animal y yo nos miramos fijamente a los ojos y él se enfiló hacia mí, dando un salto y cruzando el fuego para introducirse en mi cuerpo. Comencé a convulsionar y caí desmayada. Al despertar, el fuego se había consumido y me sentía fuerte y renovada. El chamán besó mi frente y me puso un collar en el cuello, con el colmillo de un coyote colgando. Dijo que ahora yo era una nahual y que podía convertirme en coyote cada vez que lo necesitara. Así podría hacer justicia por mi familia. Sin embargo, me advirtió que nunca lo utilizara para hacer el mal.
o de lo contrario, el animal me consumiría y perdería mi lado humano, convirtiéndome en una bestia salvaje. Me tomó un par de días aprender a transformarme. Después de dominarlo, llegó el momento de partir. Él se despidió de mí con un abrazo fraternal y me dijo que los espíritus de la tierra siempre estarían en mi camino, guiándome con honestidad, justicia y verdad. Lanzó un puñado de tierra al aire y luego desapareció. Como no podía regresar a casa, me dirigí a los límites del pueblo y pedí trabajo como mesera en uno de los bares cercanos, donde se juntaban toda clase de malvivientes. Pasé 4 meses preguntando y reuniendo información sobre la bestia y sus hombres. Supe que se reunían en un bar clandestino. Fue fácil llegar a ellos. Bastaba con esperarlos afuera y pedir que me llevaran. La mayoría me transportaban a un lugar alejado, pero a ninguno lo dejé tocarme. Los gritos comenzaban al verme transformar. Horrorizados intentaban huir, pero ya era demasiado tarde. Algunos lloraban como niños mientras se arrastraban pidiendo ayuda. Otros intentaban rezar y suplicaban que no les hiciera nada. Incluso cuando ya no tenían esperanzas, al final caían uno por uno. Fue difícil acercarme a la bestia, ya que comenzó a cuidarse más cuando supo que su gente estaba desapareciendo sin dejar rastro. Uno de sus secuaces me dijo que a su jefe le gustaban las mujeres jóvenes, pero eran pocas las que podían encontrarse con él, ya que ninguna regresaba. La dueña del bar solía proporcionarle mujeres jóvenes que vinieran de otros pueblos o que no tuvieran familia. Así nadie preguntaba por ellas, garantizando la clandestinidad del negocio. Logré colarme en el bar un viernes por la noche. Busqué a la encargada y le dije que necesitaba trabajo de lo que fuera. Pude notar cómo le brillaron los ojos cuando me vio. Ella pidió a 2 hombres que me llevaran a un cuarto en la parte superior. Las paredes estaban acondicionadas para que el ruido no las traspasara. Ni siquiera había un colchón, solo un par de grilletes colgando del techo, y ahí me amarraron. Me dejaron ahí y se fueron. Pasó alrededor de una hora y mis manos comenzaron a dormirse. De pronto se abrió la puerta y la bestia entró bufando. Me miró sin hacer ningún gesto y caminó lentamente hacia mí hasta estar tan cerca que podía sentir el aire caliente de su aliento en mi rostro. Entonces sus ojos se encendieron como dos llamas rojas. Su cara cambió, haciendo unos gestos horribles. Estaba a punto de atacarme, pero soltó mi cuello por un instante, suficiente para liberar mis manos, transformarme y abalanzarme sobre él. La bestia lanzó un grito de dolor y retrocedió un par de pasos. Luego sonrió con malicia y ante mi mirada asombrada se transformó en un enorme lobo negro. Él también era un nahual, pero había perdido su humanidad al usar su poder para hacer el mal. Inmediatamente me atacó sin piedad y yo a él. Fue una lucha intensa. Sin embargo, su fuerza fue mermando poco a poco hasta que finalmente cayó desmayado. Aproveché el momento y terminé con él. Me tomó un instante recobrar las fuerzas que había sufrido en mi cuerpo, pero aún así logré levantarme. Bajé al salón principal y ante la mirada atónita de los ahí presentes salí por la puerta principal. Caminé toda la noche y al amanecer llegué a la casa del chamán. Me recibió, curó mis heridas. Como no tenía a dónde ir, me adoptó como su aprendiz y con el tiempo me he convertido en una mujer chamán.